Y yo creo que la Biblia da muchos ejemplos sobre, ¿no? De cómo Dios primero se interesó por los jóvenes y también dio a esos jóvenes a cambiar el mundo, ¿no? Es de que a veces a los cristianos nos critican mucho, Claro. de que hablamos mucho o predicamos mucho, pero en la acción ya no hacemos grandes cosas. A veces andan haciendo más cosas que no predican a Cristo. Tipo, no hay nada mejor que dedicarle tu juventud a la obra de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Postmonautas. Espero que estén muy bien porque el día de hoy hablaremos acerca del Día Internacional de la Juventud. Por supuesto, hay que celebrarnos el día de hoy y todos los días, por supuesto. Así que los invitamos para que se queden con nosotros. Por supuesto, está conmigo Adrián. Adrián, vamos a hablar acerca de este tema que está muy interesante. Interesante, sobre todo por lo que significa Postmonautas, que es precisamente un espacio que sacamos temas que le pueden interesar o que le interesan a los jóvenes. Y bueno, qué mejor que este marco, ¿no? Del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto desde 1999. Fue instaurado por la ONU y demás organizaciones. Y bueno, tienen preocupaciones, ¿no? Ellos se fijan y dicen, bueno, los jóvenes tienen problemática, los jóvenes tienen necesidades, también los jóvenes tienen talentos. Pues hay que hacer algo nosotros como gobiernos, como gente adulta. Vamos a enfocarnos y hacer algo bueno con esto. Ya no nada más la celebración o que se quede en papel algo planeado, sino que ya llevar a cabo en términos de acción algo benéfico, no nada más a nivel local, sino que también a nivel global. Y bueno, eso es muy interesante, pero se preguntarán, bueno, ¿qué significado tiene el Día Internacional de la Juventud? Pues aparentemente tiene muchos rubros, pero al menos hay dos pilares muy grandes que engloban las organizaciones de las Naciones Unidas. Y el primero es llamar la atención a la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud. Es decir, si la juventud a veces se queja de que, bueno, es que no nos hacen caso o nadie vela por nuestros problemas, por nuestras inquietudes, necesitamos oportunidades, por acá están diciendo, oh, no, esperen, sí, ¿no? Estamos al pendiente de todo ello. Pero no solamente eso, sino que también el Día Internacional de la Juventud busca hacer un trabajo para ayudar a desarrollar el potencial que tienen los jóvenes como miembros de la sociedad. Es decir, sí nos enfocamos en sus problemáticas, en sus inquietudes, pero también queremos que ustedes mismos como jóvenes colaboren para construir una sociedad, un mundo mejor, que sea benéfico para los propios jóvenes y también pues para el mundo entero, ¿no? Son los agentes de cambio en diferentes áreas donde los jóvenes pueden participar y creo que es una iniciativa bastante plausible y bueno, ¿no? Porque también ellos dicen, ¿qué significa ser joven? Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué símbolo o qué simboliza ser joven, mi querido Ben? Sí, claro, es algo importante mencionar. ¿Qué es ser joven? Ser joven es sinónimo de cambio, progreso, futuro y creo que energía, ¿no? Creo que tenemos esa oportunidad de hacer nuevas cosas, tenemos la energía, el tiempo para hacer muchísimas cosas y como jóvenes nos preocupamos un poco porque creemos que la sociedad no nos toma en cuenta. Que somos ahí como que el bicho raro, pero en realidad sí, se está celebrando el Día Internacional de la Juventud y agradecemos que nos tomen en cuenta, por supuesto, porque tenemos problemas, tenemos dificultades, por supuesto, nosotros los que jóvenes... ya se han tocado en programas anteriores, Así ¿no? es, nosotros los jóvenes tenemos muchos problemas y estamos tratando de lidiar con ellos y qué bueno, ¿no? Que la sociedad nos tome un poquito en cuenta porque hay muchas cosas en las maneras en las que nos pueden apoyar y hablamos de eso, ¿no? Ya hemos hablado acerca de esos temas de la ansiedad, del futuro, de la independencia, ¿no? Que son pasos, el primer trabajo, que son pasos que nosotros los jóvenes damos, pero que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hacerlo y bueno que se está celebrando este día. Pero sí, ¿qué es ser joven? Hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Tenemos ahorita ese momento en el cual tienes muchísimas energías, tienes muchísimos sueños y bueno, hay que aprovechar ese tiempo para hacer muchísimas cosas. Tenemos
una posibilidad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, nuestros sueños, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Sí. Porque desde Las niños, metas, ¿no? las metas, porque desde niños pensamos, ¿no? De grande quiero ser astronauta, quiero ser ingeniero, quiero hacer muchas cosas, ¿no? Y en la manera en la que tú vas construyendo ese futuro, bueno, una parte Que es ahora la quieren ser juventud. influencer ya, ¿no? También, hemos cambiado mucho, pero igual está esa frase, ¿no? Que se dice que tú eres el ingeniero, el albañil de tu futuro, ¿no? El Entonces, el arquitecto del arquitecto. futuro. Tú puedes hacer muchísimas cosas, así que es una etapa muy bonita y bueno, hablaremos de todo esto en este episodio, así que los invito para que nos sigan acompañando. De hecho, presenta muchos desafíos, tanto para la gente mayor, organismos que apoyan a los jóvenes y los jóvenes mismos, porque están como que dos opiniones muy encontradas en la juventud actual, ¿no? Se opina por una parte y se observa además con hechos de que los jóvenes son muy capaces, ¿no? Es una generación, yo creo que la mejor respecto a anteriores generaciones, en el sentido de están mejor capacitados tecnológicamente, tienen una sensibilidad en cuestiones que a lo mejor en décadas pasadas no se tenían en varios temas como a lo mejor medio ambiente, cuidado de recursos, alimentación, ejercicio, ha cambiado. Entonces todo esto se potencializa y dice, no, es la generación, yo creo que mejora ha sido que las anteriores en ese aspecto, pero por otro lado también está la otra perspectiva que dicen, quizá las generaciones anteriores no tenían esa sensibilidad o esa pericia tecnológica de desenvolvimiento de los jóvenes, pero lo que no tienen es el arrojo, dicen. Ahora ya los muchachos están como que muy pasivos, los atrapa todo el entretenimiento que hoy hay en día a su alcance, como son redes sociales, el streaming, y como que se van viviendo una vida de confort, ¿no? Sí estudian, sí hacen lo debido, pero como que están muy entretenidos y ese potencial que busca precisamente el Día Internacional de la Juventud a veces no se despliega como debiera, ¿no? Y esa es una crítica que se le hace y ahí está el debate, ¿no? Muchos defienden y dicen, no es cierto, la juventud de hoy somos pujantes, otros dicen, pues no tanto. Sin embargo, están esos matices y bueno, el gran desafío para el joven cristiano, ¿cuál es, Sebastián? Porque si a nivel mundial se está sacando iniciativas, nosotros tenemos un desafío, o los jóvenes tienen un desafío, de desplegar toda la gloria que Dios nos dio a sus hijos para precisamente alumbrar este mundo en tinieblas, que es lo que se busca a través del Evangelio. Y yo creo que la Biblia tiene, no únicamente trata de asuntos éticos y morales para que te portes bien, sino que hay principios fundamentales básicos para que seas un joven agente de cambio en esta sociedad. Y yo creo que la Biblia da muchos ejemplos sobre, ¿no? De cómo Dios primero se interesó por los jóvenes y también guió a esos jóvenes a cambiar el mundo, ¿no? La Biblia nos habla de varios ejemplos. Sí, tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de cómo utilizó a los jóvenes para hacer cosas, proezas. Tenemos varios ejemplos, ahorita hablaremos de ellos. Pero sí, creo que los jóvenes, hay diferentes tipos de jóvenes, ¿no? Pero nosotros hay una parte en la que somos un poco más pasivos, como mencionabas, otras en las que somos buenos en muchas cosas. Sí. Nosotros los jóvenes tenemos muchas ideas, tenemos diferentes cargos que podemos hacer y que lo podemos desempeñar muy bien. Por ejemplo, en la tecnología, una gran mayoría somos muy buenos. En las ideas, en el marketing, muchos son muy buenos, por ejemplo, con sus manos, ¿no? Creando, construyendo. Sí. Entonces, hay muchísimas posibilidades. La cuestión en la política, que por también supuesto, también ya hablamos de hay ello. Muchos que se nos da mucho el desenvolvimiento. Entonces, creo que es importante poder aprovechar cada una de esas oportunidades y qué bueno, ¿no? Que en el Día Internacional de la Juventud podemos hablar acerca de estas oportunidades que tenemos como jóvenes. Y bien, hablamos de los ejemplos bíblicos que nos muestran. Tenemos varios ejemplos, porque ustedes pueden sentirse solos y dicen, ¿dónde encuentro un ejemplo, no? De alguien que haya tenido problemas y que lo haya hecho bien y que Dios haya estado con él. Bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, hay que hablar de Daniel. Daniel y sus amigos, todo lo que tuvieron que pasar, se fueron a otro lugar y bueno, hicieron como que una promesa, ¿no? Decidieron hacer algo con la alimentación, con todo lo que... Que eran jóvenes capturados, así es, ¿no? Estaban encerrados en otro país.
y luego ahora dices, ¿y ahora qué hago aquí? No estoy con mi familia, estoy con gente extraña, me están obligando a hacer otras cosas, a tener este tipo de alimentación. Y bueno, ¿qué hago ahora, no? ¿Cómo sobresalieron? Pues Así con la es. confianza y sobre todo, ¿cómo se llama? Con la obediencia a Dios, ¿no? Y a los preceptos. Y que Pueden al ser, final todo eso le trajo muchos beneficios, sí. ¿no? El hecho de saber que los encontraron mejores, más inteligentes. Más inteligentes que los demás de su generación. Así es, entonces creo que es un ejemplo claro. Daniel es un ejemplo claro Un de clásico. cómo, un clásico de cómo lo tenemos ahí en la Biblia, cómo nos habla. Otro también es Samuel, Sí. el cual desde muy pequeño fue llevado a los pies de Dios para que sirviera, para que aprendiera y cómo lo fueron hablando también. Dios lo habló de una manera muy especial Sí. Y cómo A una edad estuvo muy con corta, él. de hecho, Eso. ¿no? 12 años, por ahí así, viene y recibe el llamado de Dios y bueno, ¿qué hace? Obedecer en el sentido de ir aprendiendo lo que Dios tiene que decirme para después ejecutarlo y fue el guía espiritual de una nación. Así es, imagínate, pero cuando Dios lo habla es así como que la duda, ¿no? ¿Será que sí? ¿Qué es esa voz que me está hablando? Entonces, este ejemplo claro de Samuel hay que tenerlo en cuenta y bueno, a escuchar la voz de Dios. Otro ejemplo es José. José Sí. es un clásico Que le también. tocó difícil, Sí. muy, muy difícil, ¿no? Muchas cosas tuvo que pasar José a lo largo de su vida, dificultades, tanto con la misma familia. Si tienes problemas familiares, nada más acuérdate del caso de José y Así es. muchos estamos en la gloria, ¿no? Sí, hay problemas familiares, por supuesto que sí. Nosotros los jóvenes pasamos por esos problemas y que a veces sentimos que no nos quieren. Familias tóxicas. Eso, y que ya agarramos nuestra maleta y ya me voy de mi casa, ¿no? Aquí no me quieren, ¿no? Mis amigos, Sí. mi familia no me quieren, entonces mejor me voy. Me acordé del Chavo, ¿no? Su maletita. Con su maletita. Pero sí, entonces aquí a José pues, le va igual lo peor, ¿no? Y cómo a pesar de todas estas dificultades que tuvo que pasar, Dios estuvo con él, no se apartó de Dios y bueno, al final lo recompensó, Sí. ¿no? Y le dio un cargo muy De interesante honor, ¿no? también, de honor, y que bueno, como al final, pues bueno, su familia se dio cuenta de todo lo que tuvo que pasar y cómo Dios lo puso hasta donde estaba. De hecho, esa es la particularidad de cada uno de ellos y hay otros más ejemplos. Cómo se fueron desenvolviendo en ambientes hostiles, pero hicieron saber a la sociedad que los rodeaba que ellos creían en un Dios verdadero y fueron fieles y Dios los recompensó y se fijó en sus problemas, pero también les dio una tarea que ellos ejecutaron y le hicieron bien. Y ahí está un ejemplo, que es a fin de cuentas lo que busca el Día Internacional de la Juventud, ¿no? Atender el problema de la juventud y también involucrarlos. Y aquí viene, por ejemplo, la cuestión y la pregunta, ¿no? De que muchos pastores, muchos líderes que manejan corporaciones, incluso cómo gestionar los talentos, cómo hacer participar a estas nuevas generaciones en el ambiente cristiano, por ejemplo, es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que los jóvenes participen en el reino de Dios? Porque precisamente no se ve esa soltura, esas ganas, Claro. ese arrojo de decir, sí, vamos por el Señor, cuesta mucho comprometerlos. Y bueno, pues ahí está, pero esto lo vamos a contestar después de un corte, porque estamos viendo hoy el Día Internacional de la Juventud. ¿Cuál es tu papel en este mundo y cómo Dios también actúa en favor de ello? Muy bien, amigos, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Posmonautas, este podcast que habla de temas juveniles y bueno, por supuesto, hablamos de todo un poco, en especial el día de hoy estamos celebrando este Día Internacional de la Juventud. Adrián, estamos con este tema y bueno, agradecemos a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo o escuchando. Recuerden siempre dejar los comentarios si tienen alguna pregunta y bueno, de hecho aquí tenemos unas preguntas interesantes que nos gustaría que luego, cuando puedan igual tratar de contestarlas. Nos comenten. Porque la pregunta una es, bueno, ¿cómo hacemos? Primero, la inicial es de que si alguien está preocupado por los jóvenes, por supuesto que sí. Tanto el ser humano como los organismos que aquí vimos internacionales, pero también Dios mismo. Y la otra es, bueno, ¿cómo hacemos que estos jóvenes y todo su potencial redunden en desplegar
realmente un modelo que cambia el mundo, y sabemos que el modelo que cambia el mundo es a través del Evangelio. Porque a veces decimos, mira, cuando hablamos de Biblia, a veces en general podemos decir, como dijimos anteriormente, es para que te portes bien, para que tengas buenas conductas, seas un buen ciudadano, y como que reduces el potencial del Evangelio, cuando no, cuando leemos la Biblia en su entereza, en los ejemplos que diste de cómo Dios utilizó la vida de los jóvenes y se preocupó por sus problemas, vemos que la Biblia deja principios básicos para que el joven cristiano se desarrolle en cualquier área que esté desempeñando, sea una profesión, sea un oficio, sea el deporte, sea la política. En cualquier área donde el joven se pare, va a llevar principios muy arraigados que vienen de Dios mismos, y por lo tanto va a ser un excelente agente de cambio, y ahí va a demostrar iniciativas que pues le beneficien a los jóvenes, pero también le beneficien al mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos para que esos jóvenes se comprometan? Primero, se me ocurre que es un llamado a la acción, es como que lanzarle una iniciativa, ¿no? Sabemos que muchos no se suman, pero otros sí, porque mientras no haya nada, como que nadie se suma. Pero ya teniendo una iniciativa, un proyecto, es donde van a sumarse los jóvenes, y es ahí donde, bueno, ya le das un quehacer, pero bien guiado con la palabra de Dios, y de ahí puedes, hacer desde lo mínimo local hasta regional, luego si quieres ya vámonos a lo internacional, pero siempre enfocado en la palabra de Dios y haciéndoles saber a los jóvenes de que Dios está con ellos para cambiar al mundo. Sí, es muy importante, Adrián, lo que comentas, y bueno, esa es una de las grandes incógnitas que hay el día de hoy, cómo hacer que los jóvenes lleguen a los pies de Dios, cómo acercarlos más, cómo hablarles, porque hoy en día es más complicado. Hay más distracciones, hay otras cosas en las cuales prefieren invertir el tiempo, y bueno, no sé, pero a nosotros nos gusta mucho no salir de casa. Bueno, digo yo, no sé, en mi opinión. El confort del clima. El confort, estar ahí. De hecho, hay un video en redes sociales, Adrián, acerca de un niño, de cómo el papá lo dejó afuera de su casa. No sé si lo viste, lo dejó afuera de su casa y lo dejó sin celular, sin nada, o sea, en el patio. O sea, no en la calle, ¿verdad? Pero en el patio. Y le dijo, juega con lo que encuentres, súbete a un árbol, ve y toca el timbre de una casa, o sea, juega ahí, con lo que tengas, ¿no? Sí. Entonces es algo que hoy en día, por ejemplo, los niños, los jóvenes, ya no lo hacen, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos queremos quedar en nuestra comunidad, queremos quedarnos encerraditos con nuestro celular, con internet, y si se nos va el internet, pues hay problemas ahí, es complicado. Y es lo que yo comentaba al inicio del programa, que como ya hay dos opiniones de cómo ha cambiado la juventud. Antes eran más arrojados, ¿no? Y decían, no, yo desde muy chico me labré mi futuro y lo logré con mucho esfuerzo. Y hoy ya no, lo están mencionando. Mira, los jóvenes yo creo que serían felices con un cuarto inclinado, con su streaming de 1000 plataformas pagado, su nevera llena para estar comiendo. Eso. Y mientras tengan internet y un mes de su refrigerador para sobrevivir, ellos serían felices, ¿no? Así es. Ahora, no quiero ser injusto, no quiero dejar un retrato que todos los jóvenes son así, pero sí lo que quiero decir es de que ya las épocas han cambiado, y cuando traspolamos esto al, el quehacer que da el Señor, porque siempre nos da una misión. Primero conocemos su evangelio, arrepentimos, nos convencemos de pecado, pero enseguida Dios te da una tarea, de que es precisamente cambiar al mundo, alumbrar esta oscuridad con el evangelio, pero no nada más es un sermón y cree en Dios y ya, sino que Jesús mismo hizo bienes por donde pasaba. O sea, sí predicaba, pero también hacía acciones de beneficio para la comunidad. Y bueno, aquí la pregunta sería para que nos están viendo y quien hagan conciencia, los jóvenes, es que se hagan la pregunta, ¿qué pueden aportar al mundo desde su profesión, su oficio, su conocimiento o destreza? Pregúntate, joven, a ver, ¿qué puedo hacer? Yo soy bueno para lo que seas bueno. Soy bueno para nada, lo dicen algunos, ¿verdad? Sí. Pero no, fíjense que no. Siempre Dios utiliza y todos somos buenos para algo. Pregúntate, ¿qué soy bueno para hacer y qué puedo aportar desde a nivel mi vecino y mi colonia hasta el fin del mundo? Y yo creo que haciendo ese ejercicio, si van a salir, mira, yo a lo mejor soy un profesionista tal, pero puedo hacer o puedo aportar este grano de arena, y de ahí puede surgir un gran movimiento. ¿Por qué? Porque lo está haciendo respaldado, acuérdense, con la
con la venia o con la aprobación o con la bendición de Dios. Y es la diferencia que hace al cristiano del chico común que a lo mejor no conoce esa potencialidad que da Dios a los seres humanos. Así es. Y Adrián, hablar también acerca de tú como nosotros como jóvenes cristianos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos aportando a las otras generaciones? No, independientemente igual de lo que comentabas, no esas oportunidades que tenemos, esas cualidades que tenemos. Probablemente muchos de nosotros somos muy callados, somos muy tímidos. Y dices, uno como joven cristiano, ¿cómo le hace para ir y tratar de hablar a los demás jóvenes? Porque también esa es una tarea que tenemos como jóvenes, es cómo vas y hablas a los demás, cómo invitas a alguien a la iglesia, a los jóvenes, por ejemplo, a una actividad, es de qué manera lo haces. Creo que tienes que tener esa opción de ir y hablar con los jóvenes, aunque a veces nos dé pena. Ir y hablar a un compañero, a un amigo del trabajo, a un amigo de la prepa, de la universidad, es complicado también. Que es el hecho de lo que se llama evangelismo relacional, ¿no? Porque muchos pueden decir, bueno, es que yo predicar no es lo mío, pero recordemos que no necesariamente es una prédica formal desde un púlpito o a mi grupo, a ver, siéntense, yo les predico en mi trabajo, sino que tu misma relación con los demás van a ver algo en ti diferente, que es el reflejo nada más y nada menos que de Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a hacer que formen buenas relaciones y ahí entra el Evangelio. Por eso es que yo dije anteriormente, desde tu profesión, desde tu trinchera, ¿no? A lo mejor yo trabajo en una oficina de tal característica, bueno, ahí yo puedo influenciar a los demás, como dice tu camiseta hoy, ¿no? Influencer, puedo ser un influencer. Porque, fíjate, aquí lo trágico es, y lo lamentable, es de que a veces a los cristianos nos critican mucho. Claro. De que hablamos mucho o predicamos mucho, pero en la acción ya no hacemos grandes cosas. A veces andan haciendo más cosas que no predican a Cristo y a veces los que están observadores que no son gente de iglesia, que ellos no saben nada de las escrituras, que hizo Jesús y todo esto, dicen, miren, aquellos sí hacen, ¿no? A mí mejor ayúdame y ahí lo veo. Y en parte tienen razón. Mira, a mí me da gusto como una vez me abordó una muchacha, iba yo a comprar un café y me abordó, oye, fíjate que aquí tengo una iniciativa, si gusta apoyar monetariamente. La muchacha era miembro del organismo Save the Children, México, obviamente estamos en México, pero es un organismo internacional fundado hace ya mucho tiempo, 1919, por unas hermanas inglesas, por ahí lean la historia, pero que se dedicaba precisamente a lidiar por las cuestiones de derechos humanos y necesidades, en este caso de los niños. Corrió el tiempo y esto se ha hecho internacional, pero me explicaba de veras con un arrojo y mire, ¿sabe qué? Así está el tema y usted puede ayudar a muchos, y me enseñaba una tabla y me dice, yo también le voy a decir dónde se fue su aportación monetaria y usted puede hacer esto. Lo que quiero decir es de que hay jóvenes que realmente se ponen la camiseta por causas nobles. Y esas causas nobles nunca están mencionando a Cristo. Entonces, qué mejor que nosotros que también poder ese trabajo, ese call to action, el llamado a la acción en ayuda al prójimo. Y otro ejemplo que también me impactó mucho fue la película En busca de la felicidad. No sé si la recordarán, muy famosa, a lo mejor muchos no la conozcan, pero es donde salió el actor Will Smith, que interpretaba a Chris Gardner, ¿no? Que ya ahorita es un magnate, cómo entró a la bolsa de valores, hizo su fortuna, pero sufrió mucho, ¿no? Y en él buscar esta felicidad de ser un trabajo, yo me acuerdo que el personaje, que fue la vida real, llegó a situación de calle con su niño. Ya no tenía dónde vivir y pues qué hacía en la calle. Y él se fue a refugiar a una iglesia en San Francisco, una iglesia metodista, que se llama la Iglesia Metodista Unida Glide, y ahí le dieron asilo. ¿Qué te quiero decir con esto, Beth? Que en esa iglesia había un ministerio que se encargaba precisamente o se especializaba en dar asilo a gente de calle, muchos hermanos en Cristo trabajando por esta situación. Y es un gran ejemplo, ¿no? De manera individual o manera colectiva que nosotros podemos aportar como cristianos, pero a veces nos quedamos
cortos. Sí, nos quedamos muy cortos. Hay muchísimo trabajo que hacer en general y por supuesto mucho trabajo con nosotros los jóvenes. Hay que trabajar en los problemas que tenemos, en cómo hacerlos llegar a la iglesia, cómo hacerlos que conozcan de Jesús. Entonces es un trabajo muy importante que hacer y buscar la manera más eficiente de hacerlo. Entonces, para todos los jóvenes que nos están escuchando, la verdad es que sí, tenemos muchos problemas y dificultades, pero la verdad es que hay que irnos enfocando y sé que vamos a encontrar esa ayuda, esa solución a esos problemas que tenemos. Probablemente, pues sí, como comentamos, tienes problemas en tu casa, con tus familiares, no sé, con tus amigos. Falta de oportunidades. La verdad es que no estás solo. Muchos de nosotros nos sentimos así, pero en realidad hay una solución y siempre buscar a Dios, buscar a Cristo va a ser siempre la mejor oportunidad para hacerlo. Sobre todo, a mí me gustaría subrayar que el diferenciador del joven cristiano, que es llamado a la acción como cualquier otro joven que no sea cristiano, es de que nosotros conocemos ese evangelio y cómo nosotros podemos aportar ese grano de arena para hacer obras benéficas, ¿no? A mí se me viene, por ejemplo, un versículo en la mente, Mateo 25, ¿no? Donde es un llamado a la acción, donde le dice en las personas, Jesús a las personas, dice, tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me diste una posada, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste. Y la gente le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo, no? Uh-huh. Y él le responde, mira, por lo cual le hiciste así a los demás, o te preocupaste por los demás, me lo hiciste a mí, ¿no? Entonces, en ciencia, en política, en artes, en deporte, en tu profesión, Dios va a usarte siempre y cuando tú también pongas tu parte. Y yo creo que es el llamado, el call to action en este Día Internacional de la Juventud, Obed, y pues ahí lo dejamos en el tintero. Así es, tenemos nosotros los jóvenes mucho tiempo aparentemente. Entonces hay que aprovechar ese tiempo. No hay nada mejor que dedicarle tu juventud a la obra de Dios, al trabajo de Dios. Eso es algo importantísimo, así que si tienes mucho tiempo de sobra, bueno, creo que hay que aprovecharlo y, por supuesto, también en las cosas, en tu trabajo, en tu profesión, en tu familia, pero también dedicarle el tiempo a Dios, que eso es muy, muy importantísimo y es lo vital. Recuerda entonces que con Dios y con tu don que Él te dio, con el talento que Él te dotó, puedes cambiar el mundo, puedes hacer agente de cambio de manera individual y de manera colectiva. Es el llamado para los cristianos y pues manos a la obra, que Dios nos ayude, ¿no, Beto? Así es, así que esperamos que haya sido de bendición este episodio, hoy celebrando el Día Internacional de la Juventud. Por supuesto, en cualquier momento que nos estés viendo, que nos estés escuchando, bueno, es importante celebrar a la juventud. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Postmonautas y pendientes para el próximo episodio.